comunicación con Nicolás Cereijo, analista político, docente de la UBA. Nicolás, bienvenido. Hola, ¿Cómo hola estás? chicos, hola Matías, ¿cómo estás? Bueno, gracias por el llamado y bueno, aquí estamos Bueno, pensando. sí. Queríamos, Nico, consultarte sobre el cierre de la gira de Javier Milei en Davos. El presidente regresa con un discurso donde afirma que el pragmatismo ha muerto y ratifica su alineamiento total con Occidente. ¿Qué lectura haces de este posicionamiento de la Argentina en el tablero global? Bueno, en primer lugar, claramente es un posicionamiento alineado 100% con los Estados Unidos de una manera bastante llamativa y particular, porque tiene que ver con un alineamiento en lo geopolítico, ¿sí? En lo que tiene que ver a intereses más que nada desde el punto de vista estratégico para los Estados Unidos, para su desarrollo, para su avance, pero no se observa más que para la Argentina cierta ayuda, digamos, internacional que fue Ujú. económica, fundamentalmente, que fue necesitando en estos tiempos, como bien sabemos, con los préstamos que fue recibiendo. Ujú. Ahora, lo curioso, y esto es algo que los analistas nos preguntamos mucho, es Javier Milei llevó adelante en Davos una agenda completamente vinculada al libre comercio, ¿sí? Y es una Ujú. agenda contraria a lo que viene mostrando el Claro. mundo, fundamentalmente Donald Trump, ¿sí? Y Ujú. ahí hay un ruido que bueno, nos invita a pensar un poquito a ver qué es lo que puede suceder. En Claro, principio, ya te ¿cómo, digo, cómo impacta esto, lo que vos decís, Nico, cómo impacta esto en nuestra relación, por ejemplo, con los BRICS, ¿no? Y con los socios comerciales que el presidente critica ideológicamente, ¿no? mira, tanto el Mercosur como los BRICS, el Mercosur parecía que había un giro con respecto ahora al acuerdo que hay con la Unión Europea, que en algunos puntos todavía tienen que las respectivas legislaturas lo tienen que ratificar. Hay algunas partes que las legislaturas también nacionales las tienen que ratificar de los países miembros, pero digo, más allá de eso, Javier Ujú. Milei en eso sí muestra una empatía total con Donald Trump. Consideran a los organismos multilaterales como una pérdida de tiempo, como un problema, son más bien llamados a pensar un nuevo esquema de relaciones internacionales entre los países, digamos, de más poder y el resto, donde no deberían formar parte, o sea, que prácticamente las organizaciones de este estilo son un estorbo. Y fíjate lo que pasó con el Consejo de la Paz, que Claro. justamente es un desprendimiento de algo que surgió del Consejo de Seguridad de la ONU, ¿sí? Por algo que nunca se terminó dando, porque los famosos 20 puntos de la paz en Gaza, que es por lo cual se constituyó el acuerdo, el Consejo de la Paz, es al día de hoy, sin más lejos hoy, Israel volvió a bombardear, en este caso, territorio en Cisjordania y en el Líbano, con lo cual está lejos de producir también un efecto real de paz. ¿Qué quiero decirles con esto? Tanto en la lógica de Donald Trump como en la lógica de Milley, la participación en organismos multilaterales está mal catalogada, está mal vista, está considerada como una, vamos a decirlo, una pérdida de tiempo en cuanto a los objetivos que pueden desarrollar las naciones. Queda demostrado también con lo sucedido en Venezuela, ¿no? Donde Donald Trump no tuvo ningún tipo de reparo con el derecho internacional, más allá Ujú. de lo que es Maduro sí o Maduro no. Ahora, también los invito a pensar, Mati, ahí a todos los amigos que están escuchando, me parece que hay una línea sí que tiene que ver con una composición, un conjunto de países vinculados ideológicamente con la derecha, ¿sí? Que, Ujú. bueno, hoy en día son 10 países aproximadamente en América Latina que responden linealmente a esta idea de Donald Trump. Este año va a haber, vos mencionabas los del BRICS, yo te Sí. diría que lo que nosotros tenemos que ver muy de cerca son las elecciones que van a haber en Brasil. ¿Sí? En Brasil, Lula se juega la reelección. Por ahora los sondeos viene dándole como un gran candidato y es muy probable que, salvo alguna excepcionalidad, que logre la reelección. Entonces, en ese escenario todavía Estados Unidos tiene un gran escollo con Brasil, con México y con Colombia todavía
sin este alineamiento. Ahora, si Brasil llegara a suceder que pierde Lula, bueno, ahí Y gana la entraría, derecha, ya sería otra cosa. Claro, cambia la situación, sin duda. claro, Sin claro. duda. Por eso por ahí yo creo que sí, Ujú, no hay que olvidarse que en Chile también ganó la derecha, ahora con Kast, con lo cual ujú. me parece que también se está jugando un poco a ese, y es vos fíjate que también es una derecha, no en su lineamiento tan neoliberal, o sea, Mm. hay países como Argentina que sí mantienen esa idea más libre comercio, extremo neoliberal, pero hay otros que caso, por ejemplo, Bukele, que sigue más la línea de Trump, en esa línea plantean un Estado mucho más fuerte, sí vinculado desde una orientación más derechista. Ujú. Nico, te traigo ahora al ámbito local. ¿Crees que este respaldo internacional que buscó Milei en Davos ayuda a compensar de alguna forma una debilidad o suerte de debilidad legislativa que a veces se enfrenta en el Congreso? Bueno, a nivel nacional lo que se observa es te diría 42-45% de apoyo al presidente Milei, que lo tiene consolidado con un 30, digamos, de ese 45% se compone de un 30 de sus seguidores, digamos, de personas que ya venían, que fueron básicamente los que lo votaron en la primera vuelta del 2023, que lo mantuvo, y tiene un 12-15% más pendular, que centralmente es el anti-kirchnerismo, diría yo, más que antiperonismo, anti-kirchnerismo, Ujú. que hoy en día en la disputa lo tiene fuerte. ¿Qué pasa del otro lado? No hay absolutamente nada. O sea, está por un lado el kirchnerismo queriendo con la figura de Kicillof ver qué pasa con Cristina, Grabois, etcétera, una sociedad que no, en general y mayoritariamente no quiere volver a esa instancia, y otra, digamos, no, más allá de eso, no hay otros liderazgos a la luz. Entonces esto lo trasladas al Congreso y te da que hoy en día empieza el 2026, Milei, asegurándose ya no solo el escudo legislativo, sino ya siendo la primer minoría en diputados, se asegura un buen número de senadores, y de esa manera, ¿con quién tiene que negociar? Fundamentalmente con los gobernadores. Con las Entonces, provincias. me parece que va por ahí. Ahora, después, mientras los gobernadores lo que van a necesitar en este momento es que haya fondos, ¿sí? Claro. Porque necesitan claramente los fondos de nación. Ujú. Si los fondos llegan, seguramente va a haber como contraprestación Acompañamiento. apoyo, Claro. seguramente. Ujú. Hay cuestiones que también, y con esto cierro, no se olviden que recientemente hubo una encuesta de la consultora Trends que fue interesante, donde marca nuevamente que hay alrededor de un 55% que está ya francamente apoyando las reformas que el gobierno plantea, reforma laboral, impositiva, con lo que eso conlleva, ¿no? Sí. Porque, bueno, hay varios cambios, pero en general como que se da ese momento de reformismo con un peronismo en una situación de extrema debilidad, con una oposición bastante, básicamente, desperdigada, que le habilita a Milei, sin tener la mayoría, dar paso sólido. El tema sí, con esto cierro, abierto, ojo con el modelo también económico, porque, bueno, en los términos de lo que es el conurbano, está trayendo un conjunto de noticias económicas bastante malas, tiene que ver con que no sube el consumo, el salario no crece, las industrias despiden gente, nos enteramos cada vez más de despidos, suspensiones, y el conurbano no está siendo contenido. Por el momento la contención son los planes sociales, pero hay cada vez un sector que empieza a quedar fuera del mercado laboral, formal, y eso les diría que, y tienen un votante de Milei ahí también, que apoyó. Entonces, yo diría que hay que ver si le da el cuero, digamos, para hablarlo más en criollo, de continuar con las reformas o no, y en función de eso, cómo llega el 2027. Gran tema la reforma laboral, lo vamos a dejar seguramente para otro capítulo. Nico, gracias por la participación, excelente, como siempre. Gracias a ustedes y bueno, excelente jornada. Nicolás Cereijo, analista político y docente de la UBA.